Esta noche viajamos a la capital lituana que celebra 700 años de historia. Y les hablaremos de inteligencia artificial en el periodismo y la educación. Amigos, amigas de Noticias 22, gracias por estar con nosotros. A las mamás que nos están viendo, un aplauso a todas ellas. A las mamás que trabajan aquí en Canal 22 también, las queremos muchísimo. A tu mami, Rafa. A tu mamá, que Laura. Adoro. A mi mamá también, un abrazo enorme. Y de verdad, pues es un día de conmemoración, de celebración para muchas mamás del mundo que tienen la fortuna de contar con sus hijos, sus hijas, de estar con ellos. Rafa, pero... Así es, Laura, amigos del auditorio. Hola, Laura Regis, en la traducción de lengua de señas mexicana. También felicidades a ti, Laura. Sí, no para todos, no para es todo celebración. Hay muchas mamás en nuestro país que están buscando a sus hijos y hoy se reunieron para hacer un llamado, una reflexión y también una petición de justicia. Es 10 de mayo. Una multitud se ha reunido en torno al Monumento a la Madre. Aquí no hay nada que festejar. Las personas marchan de este sitio al Ángel de la Independencia lanzando un mensaje al unísono, denunciar la desaparición de un ser querido. Yo soy Mirna Lucía Rico Fernández. Busco a mi hijo Rodrigo Ricardo Rico Fernández. Iba para Chalma con unos vecinos. Ya no regresó desde el 2019. No pertenezco a ningún colectivo. Soy buscador independiente y espero que también nos hagan caso, porque son 3 largos años, 7 meses, 10 días de búsqueda. Cada caso tiene sus particularidades, pero siempre hay una deshonrosa constante: la falta de apoyo de las autoridades, que a veces cometen errores tan grandes como cambiarle el nombre a un desaparecido. Este es el caso de Derlin Narrín Cruz Donaire. Él no lo van a encontrar nunca, ni en plataformas, ni en CEMEFO, ni en FOSA, ni en ninguna parte, porque no lo están buscando a él, están buscando a otra persona. A la entidad que tú vayas, a la entidad que te dicen lo mismo, que todos los trámites están mal, él sí le puede poner el nombre mal a mi hijo, ¿no? En una carpeta de investigación, pero yo si me equivoco en una sola letra, o en un punto, en una coma, ni quiera Dios. A la 12ª Marcha de la Dignidad Nacional, Madres Buscando, también asistieron hijos e hijas que por años se han dedicado a buscar a sus madres. Es muy difícil porque, no sé, una niña normal sale a jugar, sale con sus amigos y yo tengo que salir a buscar a mi mamá. Pamela Leticia Hernández desapareció hace 13 años. Su hija Vania tenía entonces solo 6. Ahora viajó desde Chihuahua para exigir justicia para su madre. Aquí sobran las cifras y surgen las historias, todas de terror, pesadillas hechas realidad, cada una digna de contarse, de ser escuchada y atendida, pero la realidad es muy diferente. Estoy buscando a mi hijo Carlos Alberto Sánchez Toscano. Él desaparece en el Estado de México el 6 de mayo del 2019. A él lo citaron para un trabajo y de ahí ya no se supo nada más de él hasta la fecha de hoy. Hasta el día de hoy no hay línea de investigación, el porqué de su desaparición. Estas mujeres han resignificado el 10 de mayo como un día de lucha y de búsqueda de justicia. Con imágenes de Óscar López y Francisco Hidalgo, para Noticias 22, Julio López. Bueno, podría parecer anticlimático, pero es una realidad que no hay que dejar de lado y por supuesto también nuestra solidaridad con todas estas personas que tienen una ausencia en casa. Efectivamente, así es. Rafa, y en otros asuntos veamos cómo una expedición por el continente más austral de la Tierra se transforma en poesía. La expedición a la Antártida de Roald Amundsen nutrió la imaginación del escritor Fabián Espejel Sáenz de la Peña, quien en su primer libro, Antártida, se hizo acreedor al Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2023. Parte del interés de este libro era quizás explorar las situaciones límites, ¿no? Como fue la expedición a la Antártida de 1910-1911 que hace Roald Amundsen, que es, digamos, el hilo conductor en el que está basado el libro, ¿no? Entonces a mí me maravillaba, pero también me sobrecogía esta idea de pensar que a bordo de una goleta viajaran desde Noruega
hasta el Polo Sur, ¿no? Es decir, a todo lo que se tenían que enfrentar. Antártida ganó de entre 264 postulaciones remitidas, 258 procedentes de México y el resto de países como Estados Unidos, Alemania, España, Francia y Reino Unido. Antártida fue descrita como un viaje lírico de largo aliento, en el que destaca una poesía fresca y de alta densidad. Retomar de la narrativa, ¿no? Que desde hace unos siglos quizás se ha vuelto el género más popular, y que ha sido el que se ha terminado apropiando de la imaginación. Pensé que sería también interesante, digamos, ese traer de vuelta la imaginación a la poesía, ¿no? Como en algún momento lo hicieron los griegos con la Ilíada y la Odisea, ¿no? Sobre todo con la Odisea. Entonces, bueno, era también este intento de jugar, de vislumbrar, digamos, cosas que uno no ve. Fabián Espejel nació en la Ciudad de México en 1995 y estudió literatura hispánica en la máxima casa de estudios. A su tarea poética suma la de traductor y señala disponerse a trabajar en el género de ensayo tras la obtención de este premio. Antártida es para él una especie de bitácora de viaje que también le ha permitido trazar una cartografía interior. Intenté también un viaje interno, sí era quizás intentar pasearme, o imaginar pasearme, ¿no? Es la eterna cuestión de si la poesía es realidad o ficción. Yo creo que es ambas, y al mismo tiempo, lo cual se vuelve muy complicado. Pero sí, obviamente creo que hay, digamos, como ciertos puntos de toque que podríamos llamar esenciales, que uno siempre va recorriendo. Noticias 22, Víctor Gaspar. Volvamos ahora la mirada a Izúcar de Matamoros. Uno de los sitios emblemáticos del patrimonio poblano recupera su esplendor. Vamos a verlo. El conjunto escultórico de la parroquia de Santiago Apóstol, ubicada en Izúcar de Matamoros, Puebla, lucirá completo nuevamente. El terremoto del 19 de septiembre de 2017 colapsó la cúpula que cayó sobre la escultura de Santiago Apóstol y su caballo. Gracias a la labor del Instituto Nacional de Antropología e Historia y a la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, la escultura se logró restaurar. Sin embargo, su caballo no corrió con la misma suerte. Ahora construyeron un caballo similar que será entregado a los feligreses el próximo 12 de mayo. El trabajo fue realizado por el restaurador Arcadio Marín y su equipo, quienes a manera de preservar la memoria de la escultura anterior, integraron a la nueva pieza madera maciza que pudo ser rescatada de las patas, el hocico y la cabeza. El siguiente paso es hacer la restauración completa del templo de Santiago Apóstol. Noticias 22, Julio López. Y vayamos al Bajío. Esta investigación nos remonta 25 siglos en el pasado. Desde los años 600 a.C., la cultura chupícuaro se asentó en lo que hoy conocemos como Acámbaro, Guanajuato, una civilización con grandes dotes para la alfarería y la cerámica que perduró en el centro norte del país hasta el 250 de nuestra era. Sus manifestaciones culturales, regularmente vistas como representaciones antropomorfas, han sido objeto de análisis a lo largo de los años. Son de un tamaño pequeño que van de 3 hasta 20 centímetros. Representan prácticas curativas o digamos una acción para proteger a los miembros de la familia. Nos da una información sobre cómo se concibe el cuerpo y cómo ven al cuerpo estas sociedades. También podría representar antepasados o entes sobrenaturales. A fin de conocer más sobre las técnicas de la civilización y generar estrategias para el resguardo de objetos, un grupo de especialistas, a través del proyecto FIC-ARO, estudian por primera vez 52 piezas antropomorfas de la colección Chupícuaro del Museo Regional de Guanajuato de la Alhóndiga de Granaditas. Un proyecto en el que se involucra el Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia, la Secretaría de Cultura Federal a través del INAH y la Universidad Nacional Autónoma de México. El Museo Regional de Guanajuato, de la Alhóndiga de Granaditas, nos hospedó para poder hacer la investigación in situ con los equipos y empezar a hacer un estudio de los materiales de piezas que serían icónicas o representativas de las colecciones. Nosotros, desde el Instituto de Física, de la UNAM, estamos haciendo una serie de análisis no invasivos
de los materiales, de manera que nosotros podamos saber qué tipo de pastas, la composición de las pastas, qué minerales y qué elementos químicos la componen. Esto permitirá revalorar las colecciones arqueológicas que no tienen contexto y, a su vez, los especialistas podrán identificar objetos falsificados y piezas alteradas o reconstruidas con otros materiales. FIC Aro ya concluyó su primera etapa de estudios. El próximo año se pretende ir directamente a la ciudad de Acámbaro para estudiar las colecciones regionales y analizar materias primas en la zona. Pero también se contrastarán los resultados con el patrimonio chupícuaro que resguarda el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. Para el tercer año se espera tener la interpretación global de la información y la correlación de los materiales cerámicos. Con información y texto de Rodrigo Peredo, Óscar Helguera, Noticias 22. Y de Guanajuato nos vamos al Museo Regional de Nayarit, que celebra el legado de Hugo Bremer. Un artista que en su lente inmortalizó el México de la primera mitad del siglo XX. Cámara en mano, el fotógrafo de origen alemán Hugo Brehm llegó para quedarse definitivamente en nuestro país en 1908. Durante los años 30 y 40 del siglo pasado, gracias a la labor desempeñada en su estudio fotográfico, gozó de gran reputación y sus imágenes contribuyeron a crear una visión de México que ha perdurado hasta nuestros días. Dedica realmente sus esfuerzos a documentar lo que es este país que él conoce como extranjero, ¿no? Y pues por supuesto que tiene un montón de imágenes que nosotros reconocemos como de este imaginario colectivo de lo que es nuestro país. 40 de esas imágenes llegarán a partir de este viernes al Museo Regional de Nayarit como parte de la exposición Estudio Hugo Brehm. La muestra conmemora 100 años de la publicación de México Pintoresco, obra que reunió las imágenes que el fotógrafo tomó a lo largo y ancho de la geografía nacional y que es considerado el primer libro fotográfico sobre nuestro país. Es un libro fotográfico que nos va contando con las más de 200 páginas, con las fotografías pues impresas en rotograbado a página completa. Nos va contando pues esta visión que él tiene sobre nuestro país en 1923. La primera edición de México Pintoresco tuvo un tiraje de 5,000 ejemplares financiados por el propio fotógrafo. Yo he rastreado este libro en bibliotecas, no solamente de Alemania, sino también de Francia, de Italia, de Reino Unido, además de las mexicanas, ¿no? Heredero del trabajo hecho por los artistas viajeros, Hugo Brehm fue uno de los máximos representantes del pictorialismo fotográfico en nuestro país. La exposición da cuenta de su interés por exaltar la belleza natural del paisaje, la imponente arquitectura de las ciudades y los personajes y escenas de la vida cotidiana. Tenemos las grutas de Cacahuamilpa en Guerrero, de Hidalgo tenemos los prismas basálticos, es decir, una variedad que tiene que ver sí con arquitectura colonial, pero también con la naturaleza. La muestra fotográfica Estudio Hugo Brehm será inaugurada este 12 de mayo en el Museo Regional de Nayarit, donde permanecerá hasta el 31 de julio. Con información y texto de César H. Meléndez, Noticias 22. Antes de la pausa, lamentamos informar sobre el fallecimiento de la doctora en antropología y directora de arqueología del proyecto de la tumba tebana 39, Angelina Macías Goitia, integrante de la primera misión arqueológica mexicana en Egipto. Destacan también sus investigaciones en el sitio Tres Cerritos, en la región de Cuitzeo, sobre los tarascos prehispánicos. En Combacalco, Tabasco, y en Guandacareo, Michoacán. Y bueno, pues nos sumamos con un fuerte abrazo fraterno, solidario a sus familiares y amigos. Una gran labor en el campo de la antropología, sobre todo en esta región de África, en Egipto, donde rescataron e hicieron información sumamente valiosa gracias a este esfuerzo conjunto multinacional donde México estuvo presente. Y además sirvió mucho también para investigaciones en cuanto a tecnología, procedimientos para nuestro país. Pues con este recuerdo nos vamos a una brevísima pausa. La violencia política contra las mujeres en razón de género es un delito. No solo nos arranca el derecho a votar, a postularnos por un cargo o a ejercerlo. Nos quita la voz y limita nuestra participación en la toma de decisiones. Por eso, el INE y la FICEL investigan a quienes ejercen este tipo de violencia y protegen los derechos políticos y electorales de las mujeres. Si necesitas denunciar violencia política contra las mujeres en razón de género, ingresa a fedenet.org.mx. Mi INE es valioso porque garantiza mis derechos y nos une.
Un viaje emplumado a través de todos los ámbitos donde surgen fenómenos culturales. Yo soy Fernando Rivera Calderón de la barca en que me iré y me da mucho gusto saludarlos desde esta vieja cabina de radio. Me canso ganso. El único programa de radio hecho para la televisión donde el espectáculo es la creatividad, la sensibilidad y la inteligencia. Nueva temporada. Inicia jueves 11 de mayo, 21:30 horas. Un noticiero con la participación de los sistemas que conforman la red de medios públicos de México. Es momento de tener la información. El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, echó a andar la colecta anual de la Cruz Roja. Vamos a conocer un platillo típico de nuestra región. La FULWA 2023 es un evento de talla internacional. Conectados a la red. Nuevos programas. Sábados, 12 horas. Por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. El patrimonio cultural en diversas perspectivas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En el campo de la restauración cobra importancia lo que se hace en los laboratorios, porque nosotros les brindamos herramientas para que ellos puedan hacer su toma de decisiones. Se trabajaron las grietas y se arregló el agujero donde entra la daga. En lo profundo de México. Estreno, martes, 19 horas. Vamos a dejarnos seducir por las visiones que despierta esta travesía de obsesión e ideales. Como parte del programa cultural Tierra Adentro, el Fondo de Cultura Económica ha publicado la obra ganadora del Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo 2021. Se trata del libro Las visiones de José Emilio Hernández, quien buscaba en principio escribir una obra teatral sobre la Revolución Mexicana que resultó ser una historia atemporal sobre viajes y obsesiones. Me da como la seguridad de que hay algo en la escritura que yo no controlo y que por alguna razón le resuena a otras personas. La obra cuenta la travesía que emprenden dos guerrilleros con la esperanza de conocer a Pancho Villa, un arco narrativo sobre la persecución de ideales que pareciera encerrar la promesa de días mejores y donde el viaje es tan o más importante que el destino. Trabaja con la idea de los ideales, los relatos que nos hacemos de las cosas y que perseguimos esos relatos. Esa búsqueda siempre es, o casi siempre es en vano, ¿no? Se encuentran otras cosas en el camino. También es una obra como del camino, del tránsito. José Emilio Hernández comenzó a escribir la obra durante su estancia en la Fundación para las Letras Mexicanas bajo la tutoría de David Holguín. Desde sus primeros tratamientos, el texto adoptó la forma de una pieza experimental más cercana a la narrativa que a la escritura dramática convencional. Como que hay una propuesta de lanzarle preguntas al lector, ¿no? Como de, bueno, la primera pregunta, la que más fundamental es, ¿todas las obras de teatro se escriben igual? Como parte del premio, la obra de teatro Las Visiones fue producida y presentada en el Foro La Gruta el año pasado. Si el montaje llegase a tener una tercera temporada, asegura José Emilio Hernández, será una propuesta diferente a la que está en el libro. Eso también es muy interesante, ¿no? Entonces, ese texto se sigue haciendo, se sigue reescribiendo, se sigue pensando. Con información y texto de César H. Meléndez, Óscar Helguera, Noticias 22. Este año marca un acontecimiento histórico importante en Lituania, 700 años de su capital Vilna. Para celebrarlo, la ciudad ha planificado una impresionante paleta de actividades culturales a lo largo de todo 2023. Con más de 500,000 de habitantes, Vilna es la ciudad más poblada de Lituania y su hermoso casco antiguo medieval se destaca como el más grande de Europa Central y Oriental y además fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por allá de 1994. Nos conectamos ahora a Berlín, donde Evelyn Alemán, de nuestro canal aliado Deutsche Welle, nos tiene más detalles sobre las celebraciones de esta capital. Adelante, Evelyn. Un gran saludo, estimados televidentes. Así es, Vilna está de cumpleaños. Con motivo de su 7º centenario, la capital lituana ha preparado un amplio programa de actos culturales, educativos y artísticos. Los eventos arrancaron ya el 25 de enero, fecha importante en el que el nombre de la ciudad fue registrado por primera vez en una carta dirigida al Sacro Imperio Romano Germánico.
En ella, el duque Gediminas invitaba a caballeros, comerciantes, médicos y a todo tipo de artesanos a establecerse en la ciudad. Durante el Gran Ducado de Lituania, Vilna tuvo una gran influencia en el desarrollo cultural y arquitectónico en Europa Oriental. Su centro histórico es testigo de esta época y cuenta con un impresionante conjunto de edificios góticos, renacentistas, barrocos y neoclásicos. A pesar de su turbulenta historia llena de invasiones y ocupaciones, Vilna ha logrado mantener el resplandor de estos tesoros arquitectónicos. Con más de 50 iglesias, Vilna también es conocida como la ciudad de las iglesias. Entre las más famosas se encuentran la Catedral de Vilna, centro de la fe histórica en Lituania, la iglesia de San Juan con un impresionante campanario medieval y la iglesia de San Casimiro, que atrae a los turistas por su llamativa cúpula semejante a una corona. Para resaltar estos atractivos históricos, Vilna ha organizado diversas actividades que incluyen paseos en globos aerostáticos, exposiciones en museos y galerías, óperas, festival de luces, artes escénicas y proyecciones cinematográficas. Además, el 25 de julio, día de su patrón San Cristóbal, se celebrarán también grandes eventos musicales al aire libre, desde conciertos gratuitos de música clásica, moderna y pop en su popular parque de Vingis, hasta su renombrado festival urbano As Young as Vilnius, tan joven como Vilna. Los gourmets también podrán emprender un viaje gastronómico a través del tiempo, ya que además de los platillos clásicos del país, como su conocida sopa fría de remolacha, algunos restaurantes también ofrecerán platos históricos de Vilna, recreados especialmente para este aniversario. Vilna celebra estos 700 años como una ciudad llena de resiliencia, joven y tolerante, que se reinventa cada día. Muchas gracias por su atención. Me despido con un cordial saludo desde Berlín. Evelyn Alemán de DW. Evelyn, muchísimas gracias por este comentario. Qué ganas de estar ahí en esta celebración. A ver si nos da tiempo de llegar. Y bien, secretaria perpetua de la Academia Francesa, Hélène Carrère, nos ha demostrado las distintas caras, los distintos rostros de la historia de la Rusia contemporánea. La historiadora francesa Hélène Carrère d'Ancos es elegida Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2023. La obra de Hélène Carrère d'Ancos, que incluye monografías de investigación, biografías y grandes ensayos de interpretación histórica, constituye probablemente la aportación más sustantiva que se haya hecho en las últimas décadas al conocimiento de la Unión Soviética y de Rusia. Es autora de libros que se han convertido en referencia, como El Imperio en Pedazos, en el que con 13 años de antelación anticipó la caída de la URSS. El galardón también consagra una carrera dedicada a la defensa de la lengua y la cultura francesa. Hélène Carrère d'Ancos es una de las personalidades más brillantes, originales y distinguidas de la historiografía francesa y del pensamiento europeo contemporáneo. A este premio, el tercero de 8 galardones internacionales que convoca este año la Fundación Princesa de Asturias, había inscritas 25 candidaturas de 15 nacionalidades. Noticias 22, Julio López. Y esta muestra llega desde el otro lado del océano. Karen Rivera nos tiene los detalles. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos desde el Centro Cultural de España en México, y me encuentro muy bien acompañada de la artista española Paula Baldeón, quien presenta en este sitio una exposición que se llama Eliminar la Tierra. Paula, muchas gracias por tu tiempo y bueno, platícanos brevemente cuál es el origen de este proyecto. Vale. Pues el origen de este proyecto es una residencia de arte que hice en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Allí lo que hice fue lo que suelo hacer en toda mi obra, que es fijarme en detalles aislados que tienen que ver con la decoración arquitectónica. Entonces agarré esos diseños que tienen que ver con la tierra que pisamos, con las propiedades,
y en combinación con otra tierra, ¿no? Que es la tierra que aparece representada en los huipiles tradicionales de chiapanecos, de los tzotziles, como forma de serpiente. A partir de un trabajo plástico y pictórico, combinar estos dos diseños opuestos que representan dos tierras y que se combinan, ¿no? Para generar una armonía. Hablando de tu técnica, de tu forma dinámica y proceso creativo, ¿cuáles son estas figuras que nosotros podemos ver delineadas en todos los murales? Son murales de gran formato. En estos murales lo que podemos ver es una desorganización, ¿no? de partes de esa serpiente tzotzil, que es como que es muy geométrica, es lo que está representado en las cerámicas, pero no de una forma explícita, no, solo fragmentos. A mí me gusta trabajar con fragmentos, que no sea explícito, ¿no? En las formas en las que me baso, sino que solo sean una inspiración. ¿De qué manera este tipo de propuestas artísticas, Paula, nos ayudan a reflexionar en torno a temas como la identidad, la tradición también? Pues lo que yo trato de transmitir, ¿no? con mi trabajo es el tema de la otredad, de fijarnos en lo que no se ve, ¿no? Porque mi práctica se basa en dar paseos y en recoger material decorativo que pasa desapercibido, que la sociedad, que no reparamos en él, que aparentemente es banal, pero que recoge una idiosincrasia, unas tradiciones. Yo lo que quiero hacer con esto también es invitar a mirar de una manera diferente cuando caminamos, ya sea en las fachadas, en la ropa, ¿no? Y reparar en cuán importante es para entendernos. A mirar la tierra desde todas sus formas, Paula, es a lo que nos invitas con estas piezas. Pues muchas gracias. ¿Hasta cuándo el público puede visitar tu arte? Pues la exposición estará hasta el 9 de julio y la podéis visitar de martes a domingo. Y bueno, y en alusión también a la exposición voy a impartir un taller gratuito que es este sábado 13. Muchas gracias, Paula. La invitación está hecha y yo regreso cámaras y micrófonos al estudio de Noticias 22. Hasta la próxima. Y esta fusión editorial que les vamos a presentar promete una oferta literaria firme como una roca. Penguin Random House, grupo editorial, anunció la adquisición de Roca Editorial, fundada en 2003. Desde 2007 se ha realizado una amplia colaboración entre ambas editoriales, tanto para la publicación de libros de bolsillo como para la publicación de las obras de autores como Noah Gordon. Desde su creación en 2003 a la fecha, Roca Editorial se ha consolidado como una de las 10 editoriales independientes más importantes en lengua española. Esta empresa tiene un catálogo conformado por más de 1,100 títulos de ficción, no ficción, literatura infantil y juvenil y cómic. Roca Editorial publica 150 títulos al año de autores nacionales e internacionales. Noticias 22, Julio López. Esta noche en Debate 22, para hablar de cuando mamá se cansa, Kimberly Armengol recibe al presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, Salvador Guerrero, y a la psicóloga de dicha institución, Bianca Rivera. No se pierdan esa charla al término de Noticias 22 y descubramos juntos qué pasa cuando mamá se cansa. Bueno, pues ahí muy oportuno este tema y regresamos enseguida. Ella le pone ritmo al Cervantino con géneros como la rumba, el rock, el reggae flamenco y un buen pop. No me pidas que borre el recuerdo que guardo en mi corazón. Son momentos que guardo. 50 Festival Internacional Cervantino 2022. Rosario Flores. Te lo digo todo y no te digo nada. Programación especial del Día de las Madres. Miércoles 23:30 horas. Esta es la nadanza.
una mezcla de natación artística con gimnasia y baile, en la que se forman nadarinas y nadarines. Queremos darle ahora es un nuevo enfoque más formativo, más recreativo, en donde verdaderamente nuestros universitarios, además de venir a nadar, también aprendan a desplazarse con un sentido armónico, que es lo que nos da la danza. Vamos, arriba. 7. Esta disciplina deportiva se imparte en la UNAM desde 2015 y si bien deja a un lado la exigencia del deporte de alto rendimiento, que en ocasiones causa la ausencia de las y los estudiantes, la nadanza mantiene la calidad de los entrenamientos para que las y los alumnos interesados puedan combinar sus estudios con la práctica deportiva y a la par desarrollar su parte artística, aunque también pueden tener formación de jueces o entrenadores, como Nitsui. El deporte siempre ha sido para mí una manera de desestresarme y pues la natación artística no es la excepción. Entonces nadar, el sentir la música. A los 9 años inició su gusto por el nado sincronizado, disciplina a la que ingresó al no encontrar lugar en natación. A los 15 años probó el polo acuático, pero lo suyo era ser nadarina y hoy es una de las principales exponentes de la disciplina, actividad que combina con sus estudios de diseño y comunicación visual en la UNAM. El deporte y el estudio siempre es muy complicado porque tienes que encontrar el equilibrio entre ambas sin descuidar una de la otra. En diciembre de 2022 ganó 2 medallas de oro en campeonatos nacionales, representando a la universidad de manera individual. Con el equipo ha participado en campeonatos panamericanos y centroamericanos. Actualmente es la entrenadora de una pareja de nadarinas que busca clasificar a la Olimpiada Nacional 2023 y con ello continuar con el sueño de formar a la nueva generación de entrenadores de esta disciplina. Esta es una disciplina que está hecha para que la disfrutemos todos. La audiencia, los que lo hacen, los que lo conciben, es una riqueza que no nos podemos perder. Es momento de echar un vistazo al acervo de Canal 22. Vamos a ver qué se encontró esta semana nuestro compañero José Antonio Hernández. ¿Qué húbole? Soy María Luisa Mendoza. Mis amigos me dicen la China. Nací en Guanajuato, como es público y notorio. Estudié en colegio de monjas, como debe de ser. Toda mi vida fui inquieta y lectora. Eso soy yo, escritora, periodista, nada más. María Luisa Mendoza decía que no hacía juego con nada, ni con los muebles, ni con el amor, que en realidad era un gran desperdicio. Solía reprochar a los intelectuales no haberla apreciado, a diferencia del gremio periodístico, del cual vivió muchos años. Muchas veces lo que yo escribo, digamos, una novela o mis cuentos, siempre pasan por el tamiz de mi personalidad. Y todo el mundo se refiere a mí diciendo cómo canto, cómo bailo. Y no se concretan al verdadero fruto de mi corazón, que son mis libros. Eso es una verdadera monserga. En el ensayo autobiográfico de Cuerpo Entero, escribió que la literatura era su gran amor, no del todo correspondido. Una novela de puro placer donde la protagonista, a pesar de sufrir mucho, nunca deja de ser principalmente una gozadora, una mujer hermosa y millonaria que no envejece. Soy un samurái en contra de la injuria del tiempo, recordando un tanto a Sor Juana Inés, y sin embargo, bueno, yo sé que me está venciendo. Estamos empezando a pagar lo que nos fue prestado, que es la vida y que es la juventud. Yo creo que no tiene remedio. Decía que en sus historias no había humor, a diferencia de su plática, que era siempre graciosa e hilarante. En cambio, su literatura, con descripciones, personajes y situaciones, es más irónica y escandalosa.
La China Mendoza aseguraba que las librerías estaban inundadas de novelas que narran un sinnúmero de fantasías masculinas de todo tipo, pero muy poco de mujeres, como su novela titulada De ausencia, que da voz a las fantasías sexuales y vitales más extravagantes de una mujer. María Luisa La China Mendoza falleció en la Ciudad de México a los 88 años, un 29 de junio del 2018. Noticias 22, José Antonio Hernández. Un recuerdo a La China Mendoza, una mujer con un carisma desbordante. Y en el segmento Rumbo al Pride esta noche les platicamos sobre la representación de la comunidad LGBT en el cine. Edison se ponía a hacer sus hermosos cortometrajes, ¿no? Ahí mudos, ¿no? Eran cortometrajes experimentales sobre el movimiento y demás y todo y demás. Y hay uno muy famoso que es el de Dixon, le denominan justamente uno de sus camarógrafos. Y en el mismo salen dos personajes, dos hombres bailando, ¿no? Apretadito, como diríamos, ¿no? Entonces, digamos que es la primera imagen homosocial que se conoce, ¿no? Es de finales del siglo XIX. Hay una película en particular que se llama La Casa del Ogro, en la que aparece un personaje así justamente y todas las vecinas ahí se lo tienen de bajada, ¿no? Lo utilizan como una señora más, ¿no? Pero generalmente se la pasan buleándolo, ¿no? Lo que ahora sería el bullying, ¿no? Se la pasan ahí molestándolo y demás y todo. No tiene gran seguimiento al personaje, ¿no? Lo utilizan para risas y demás. Y como que a partir de eso, ¿no? Aparece ese tipo de situaciones en las que aparecen los homosexuales, ¿no? Como una cuestión cómica. Cosas que contarle. Sí. Ay, por Dios, es mucha mujer que me estás poniendo nervioso. Ya posteriormente vendría lo que es la violencia, ¿no? Hacia esos personajes, ¿no? O sea, si no eran del que te podías burlar, ¿no? Eran los que eran violentados, ¿no? Los que debido a su estilo de vida pues debían morir, debían suicidarse al final de la película o que precisamente, digamos, por su diferencia, ¿no? Eran vistos como personas malvadas. Por ejemplo, La Primavera de los Escorpiones, ¿no? Una película de Francisco del Villar, ¿no? Con argumento de Hugo Argüelles, ¿no? Pero sí hay estos personajes utilizan la sexualidad como venganza. En realidad es justo Jaime Humberto Hermosillo, ¿no? Él es un personaje como muy interesante porque empieza a hacer sus películas sobre historias sobre su mamá, sobre su hermana, etcétera, etcétera. Todo como familia, pero siempre con un punto de vista crítico a la familia heterosexual. Él hace, digamos, la primera película con temática LGBT sin que nadie lo supiera, que se llama El cumpleaños del perro, ¿no? Los actores, Héctor Bonilla y Jorge Martínez de Hoyos, comentaban que nunca les dijeron que sus personajes eran homosexuales, ¿no? O sea, en realidad, ¿no? O sea, ellos dos, pues, como que tenían un flechazo, ¿no? Y demás y todo, y dejaban mataban a sus respectivas esposas para poder ser felices al final de la película, y ya de ahí empieza a ser como obras cada vez más abiertas, ¿no? Hasta llegar a Las apariencias engañan, ¿no? En donde el personaje de Isela Vega resulta que es un personaje trans. Recuerdo haber estado cerca de la producción de Mil nubes de paz, ¿no? De Julián Hernández, y los problemas que tenía, ¿no? Para hacerse, ¿no? O sea, todo el mundo los tildaba, ¿no? De homosexuales, pero en palabras más feas. Creo yo que no hay la cantidad de producción que debería reflejarse, ¿no? En los números, digo, partiendo de que se cree que un 5%, entre un 5 y un 8% de la población es LGBT, ¿no? Entonces debería haber un 5 o 8% del cine mexicano dedicado a eso y no llegamos todavía a ese porcentaje. A 180 años de su natalicio, esta noche recordamos al papá de Doña Perfecta. Hoy se conmemoran 180 años del natalicio del autor de obras como La Fontana de Oro, Fortunata y Jacinta y Misericordia. Nos referimos a Benito Pérez Galdós,
considerado uno de los novelistas más sobresalientes de la literatura española, que destacó por su realismo. Fue candidato al Premio Nobel de Literatura en 1912. Llegó a decir: mientras más vendo libros, menos dinero gano. Voy a ser el único editor que se haya arruinado a fuerza de vender muchas ediciones. Benito Pérez Galdós fue un hombre cordial, liberal, laico y un republicano, amigo de conservadores y progresistas. Sus últimos años los pasó enfermo y acuciado por problemas económicos. Noticias 22, Julio López. Mentira, vanidad, la gloria fácil. Esta puesta en escena, con más de un siglo a cuestas, está más vigente que nunca. Desde hace más de un lustro, la compañía mexicana Marionetitlán ha estado presentando en distintos foros del país su adaptación para teatro de títeres de la obra Peer Gynt, el monumental poema dramático de Henrik Ibsen sobre un joven de imaginación desbordada y aires de grandeza. ¿Tan verdad? Como que me llamo Pierre. Cuando yo leí la obra, dije, ay, me encanta porque yo me identifiqué, pero esta quiere ser con marionetas. Peer Gynt es una obra de pocas voces montada a nivel mundial, debido, entre otras cosas, a sus muchos cambios de escenografía y a su duración de más de 6 horas. Las marionetas tienen algunas complicaciones, pero también tienen algunas ventajas. La adaptación que presenta la agrupación se centra en la primera parte de la obra, cuando el joven Per inicia la búsqueda de su propia identidad, a pesar de los deseos y preocupaciones de su madre. La mamá es una persona tradicional que quiere que Per haga lo mismo que hizo su padre y su abuelo y así por generaciones, pero resulta que Per sabe que él no puede hacer eso. En tiempos de influencers, tiktokers y youtubers, Peer Gynt parece hablarnos de un tema de incuestionable vigencia. Precisamente porque es muy fantasioso, pues él se imagina que va a hacer cosas grandes, ¿no? Como los jóvenes hoy también, pero Per es alguien que al mismo tiempo no se quiere comprometer con los sacrificios que hay que hacer para llegar a tener algo grande. Lo quiere todo fácil. La compañía de teatro de títeres Marionetitlán ofrecerá 2 únicas funciones de Peer Gynt en el Teatro La Capilla. Las presentaciones se llevarán a cabo los días jueves 18 y 25 de mayo a las 8 de la noche. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Muy recomendable. Y también esto que les voy a comentar antes del corte es una gran recomendación. Teatro, danza se fusionan, se unen en Folía, una propuesta de la coreógrafa Jessica Sandoval que se presenta jueves y viernes a las 8 de la noche y sábado y domingo a las 7 de la noche de la tarde. No se pierdan esta propuesta que nos invita a reflexionar sobre los apegos, sobre los cambios. Esto es en el Foro Un Teatro. Se va a poner muy, muy bien, una gran oportunidad y una temporada muy cortita, así que hay que acudir, Rafa. De mañana al domingo vayan apartando sus boletos y sumémonos a esta experiencia de Folía con la maestra Sandoval. Efectivamente. ¿Y ahora? Una brevísima pausa. Muy breve, ¿no? Tenemos más información al volver. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación, tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Tuviste un amor secreto. Se murió de amor.
estoy enamorado de usted. Enamórate de las mejores historias en MX, nuestro cine. La maternidad es muchas cosas, pero también es agotamiento emocional, cansancio físico, tristeza, soledad, sentir que nadie está contigo y que tienes un paquete muy grande en la crianza y educación de los niños. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer si la madre está agotada? Si eres la madre que está agotada o si estás en el entorno de ella. Hoy vamos a hablar de eso con el Consejo Ciudadano. Los esperamos a las 9 de la noche en Canal 22. Hoy, 21 horas, por Canal 22. Esta obra literaria tiene un origen milenario y busca despejar un misterio ancestral. Murasaki Shikibu escribió a principios del siglo XI la historia de Genji, un pilar de la literatura japonesa y una de las novelas más antiguas de las que se tiene registro. Todas las grandes obras, en realidad, son hipótesis en las que cabemos todos, ¿no? Y en la obra de Shikibu, durante 1000 años, hemos cabido prácticamente todos los que nos acercamos a ella. Errasti asevera que la obra de Murasaki irrumpió en su vida y gracias a Jorge Volpi, quien le obsequió el primer tomo de Genji Monogatari. El relato se compone de 54 capítulos, pero entre el 42 y el 43, el personaje creado por Shikibu muere sin explicación alguna. Ante el misterio y la incertidumbre, el escritor decidió imaginar cuál pudo ser la causa de tan extraño deceso. Fue así como dio vida a Las muertes de Genji. Ya elaborando la novela me di cuenta que no podían no ser 1, sino 3 muertes las de Genji. Yo me di cuenta que si me metía con esta obra monumental tenía que hacerlo desde un punto de vista narrativo estrictamente. ¿A qué me refiero? Murasaki Shikibu nunca escribió para la crítica o para la academia, ¿no? Ella escribió para fascinar. Y yo quise, en cierto sentido, con toda mi capacidad, sea esta mucha o poca, dedicarme a hacer una obra de ficción que pudiera atrapar. En esta novela el autor ha trazado distintas posibilidades que parten de un monasterio en los linderos de Kioto. Allí se resguarda un manuscrito antiguo donde se leen esas 3 versiones distintas de la muerte de Genji. Una aventura que nos hará transitar de los Países Bajos a Noruega, de Francia a Italia y por supuesto por Japón. Yo quise darle suspenso. Es una novela 95% de ficción y que en realidad pues está compuesta con un elemento de misterio y de suspenso bastante fuerte. Las muertes de Genji, de Vicente Errasti, aparece bajo el sello de Alfaguara. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Y bien, la sombra del algoritmo se extiende sobre el ejercicio periodístico también. ¿Ha escuchado el término fábricas o granjas de contenido? Se refiere a empresas de medios de comunicación que emplean a un gran número de escritores freelancers, quienes generan contenidos web en grandes cantidades, pero de baja calidad. Estos contenidos se producen con base en algoritmos de recuperación máxima, formulados por motores de búsqueda automatizados, los famosos SEO. Pues de acuerdo con un artículo de la revista británica Prospect Magazine, muchas de las noticias locales en el Reino Unido provienen de estas compañías que han conseguido que los sitios web estén repletos de historias reimpresas de comunicados de prensa, reportes de delitos y chismes de celebridades, inundados en anuncios e imposibles de navegar. Estas granjas de contenido han degradado poco a poco a las noticias locales y básicamente son responsables de desmantelar una pieza clave de la infraestructura británica nacional, en nombre de generar ingresos publicitarios, atrayendo a los lectores hacia contenidos elaborados a partir de las consultas de los motores de búsqueda. Sus defensores argumentan que satisfacen una verdadera demanda del mercado. Contra esta tendencia, el periodista Joshi Herman fundó The Mill, con el objetivo de entregar reportes locales de alta calidad a sus lectores, realizados por escritores que viven en esas localidades. Y le ha ido bien, reportó Prospect Magazine, que señaló que la cultura de las noticias en el Reino Unido se basa en reportar la última cita de la gran personalidad o el último informe de tal grupo de expertos.
Sentía que faltaba profundidad en la escritura. El periodismo local se ha derrumbado por completo en las últimas 2 décadas, declaró Herman, que por ello incluyó investigaciones elaboradas por periodistas locales como un antídoto contra el periodismo helicóptero del Reino Unido, que tiene la práctica de enviar a un reportero de un periódico nacional a otra ciudad por un día o 2 para hacer su reporte. Creo que este tipo de periodismo apesta, porque ellos no viven en los mundos donde los hechos ocurren y por lo tanto no obtienen muy buena consistencia ni cobertura, consideró el periodista británico. Para la reflexión. Noticias 22, Katia León Monterrubio. El periodismo y los enviados especiales tienen una razón de ser y queda aquí la reflexión. Y ya que estamos hablando de granjas digitales y nuevas maneras de entender las tecnologías, la competencia entre inteligencias artificiales continúa. Vamos a conocer ahora a Bard. BART es una inteligencia artificial desarrollada por Google, que ahora estará disponible en todos sus buscadores. Es gratis y muy pronto estará en México. Se afirma que esta nueva tecnología es capaz de tomar información de Internet y aprovecharla para ofrecer respuestas actuales y de alta calidad, y además fácil de comprender. La inteligencia artificial puede dar respuestas a preguntas complejas, como entre la guitarra y el piano, ¿qué es más fácil tocar? Recopila datos duros y luego emite un juicio. El gigante de Internet afirma que este es solamente el principio, pues seguirán publicándose novedades en todos los ámbitos en las próximas semanas y meses. Noticias 22, Julio López. Y bueno, ahora ante una posible crisis educativa, ¿creen ustedes serán las inteligencias artificiales la respuesta? Vamos a ver una posibilidad. Si bien la inteligencia artificial ha estado presente en las sociedades contemporáneas desde hace más de 20 años, ha sido desde el reciente surgimiento de las plataformas de inteligencia artificial conversacionales, como el ChatGPT, que el término ha adquirido mayor notoriedad y ha generado una amplia gama de inquietudes en campos como la educación. Para la profesora Lourdes Epstein, es necesaria una aproximación clara a esta para entender los impactos que tiene en los procesos de aprendizaje. La línea, yo creo que de consideración en particular desde la educación para la inteligencia artificial es ponernos muy claros en los marcos de referencia para entender si estamos usando esta tecnología o la tecnología nos está usando a nosotros. Y esto en todos los niveles. Ahora, hablando de niveles de educación y el uso de estas tecnologías, y permítame una analogía un poco ruidosa, ¿no? Pero es como el tema de ciertas drogas que hacen mucho más daño si el cerebro de los estudiantes es joven. Esta es una de las ideas con las que Lourdes Epstein impartió la conferencia La Educación y su transformación con la inteligencia artificial dentro del Círculo de Liderazgo Periodístico del TEC de Monterrey. La especialista en educación pone de manifiesto el vertiginoso avance de estos recursos que han superado el alcance de marcos regulatorios. El problema es que no estamos dimensionando adecuadamente y, como ya lo dijeron muchos expertos, no tenemos un marco legal que organice y cuide de que el resultado de todas estas tecnologías sea el bienestar común, ¿no? Y, por supuesto, el hacer, en el caso de la educación, en hacer procesos más efectivos. Lourdes Epstein también destaca la necesidad de replantear conceptos como la inteligencia, que en el caso humano van más allá de los potenciales tecnológicos. Quienes impartimos clase a través de estas tecnologías, como en la que ahorita nos encontramos, pues encontramos ciertas ventajas, ¿no? Y sobre todo, pues la posibilidad de continuar con un proceso y no suspenderlo al 100%, lo cual fue muy bueno. Yo creo que esa es como la clave para aprovechar adecuadamente las tecnologías a nuestro favor, ¿no? Saber usarlas adecuadamente en los momentos en los que nos tenemos que usar y dejarlas de lado completamente cuando estamos hablando de procesos que implican este intercambio social. Noticias 22, Víctor Gaspar.
Bueno, ahí vemos que, como hemos comentado anteriormente en otras ocasiones, Rafa, las inteligencias artificiales están todavía muy, muy lejos de las capacidades de los seres humanos. No tienen un algoritmo con el que contamos nosotros que se llama emociones, el ser impredecibles, el imaginar, el crear a partir de la nada, el tener posibilidades desconocidas. En el caso de las inteligencias artificiales, todo está predicho, todo está controlado, hay una base de datos a partir de la cual se trabaja y esto no ocurre para nada con el cerebro humano. Y en la academia esa interacción y esas emociones, esa reacción con los alumnos es fundamental. Y con esto ya cerramos la reflexión en torno a inteligencias artificiales y nos despedimos como es costumbre con música. El 10 de mayo de 1888 nace en Austria el compositor Max Steiner, un gran sinfonista que seguramente lo ha escuchado alguna vez, es autor de bandas sonoras emblemáticas, Laura. De hecho, la primera película de King Kong la musicalizó Max Steiner. La del 33. Ajá. Y por supuesto después piezas emblemáticas multinominadas, no solo al Oscar, sino al premio que me digan, Casablanca y Lo que el viento se llevó. Efectivamente, las aventuras de Mark Twain también, por ejemplo. Así que bueno, pues una enorme huella de este autor. Disfrútenlo, muy buenas noches.